Y Cantares 4, del 12 al 16 dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Esto nos está hablando de una vida que está en la presencia de Dios, nos está hablando de una vida que está sellada, que está cerrada en la presencia de Dios. El versículo 13 dice, tus renuevos son paraíso, y aquí empiezan las plantas que estamos comparando con el fruto del Espíritu. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves. Granados, recuerde que relacionamos granados con el amor. De flores de aleña, el gozo, y nardos, la paz. Nardo y azafrán. Aparece el azafrán entonces como la paciencia. Caña aromática, dice nardo, azafrán, caña aromática. La caña aromática entonces lo referimos a la bondad, a la amabilidad. Y canela, entonces ahí tenemos la paciencia, la caña aromática con la benignidad, que es la amabilidad, y la canela con la bondad, con todos los árboles de incienso. Ahí vamos ya a otro fruto o a otra especie, vamos allá a otra virtud, a otra cualidad del fruto del Espíritu Santo, representado por el incienso. Entonces tenemos la fe, mirra, que fue el que vimos hace 8 días, que es la mansedumbre, la mirra, la mansedumbre, y aloes, que es la virtud del fruto, la cualidad del fruto del Espíritu que veremos hoy, con esta especie que es aloes, con todas las principales especias aromáticas. Y mire lo que dice el versículo 15 y 16, fuente de huertos, pozo de aguas vivas, qué bendición, que corren del Líbano. Recuerde que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y que corren del Líbano. Versículo 16, levántate, Aquilón, y ven austro. Soplad en mi huerto, y escuche esto, despréndanse sus aromas. Despréndanse sus aromas. Hermanos, lo que pretendemos al estudiar la palabra y al ver este mensaje de Pablo a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, es que de nuestra vida se desprenda ese aroma del Espíritu. Se desprenda esa fragancia que viene de Dios en nuestra vida, de la obra de Dios, de la obra del Espíritu en nosotros. Claro que es necesario y vital que el Espíritu Santo esté en nuestra vida para que cuando Aquilón y Austro soplen, que son vientos, y pudiera yo decirle de alguna manera vientos huracanados, vientos fuertes, soplen en nuestra vida, se desprendan aromas. Y ojo que la palabra aroma implica algo agradable. Es un olor agradable, diferente al hedor. El hedor es otra cosa, pero el aroma es porque al olfato es agradable. Venga mi amado a su huerto, venga mi amado a esta vida y coma de su dulce fruta y encuentre que en esta vida está el fruto del Espíritu y se deleite y se alegre en mí. Ahora sí vamos a Gálatas, el capítulo 5, y leemos vamos a leer porque hoy vamos a concluir esta parte. Entonces vamos a leer desde el versículo 16, leamos desde el versículo 16, Gálatas 5, para tener hoy el contexto general completo. Digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. Ojo con esa expresión. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos chocan, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Para que no hagáis lo que quisiereis. Pero, si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, ojo aquí, y evidenciadas, manifiestas, puestas de manifiesto, puestas en evidencia, son las obras de la carne. Recuerde que estamos en contraposición, obras de la carne, fruto del espíritu, obras de la carne, acciones, actos que yo hago, obras de la carne que son, y arranca la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue la lista: envidias, homicidios, borracheras, orgías. 17 obras se nos mencionan allí, 17. Y no termina. Y cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, ojo a eso, los que practican en tiempo presente, no los que practicaron, los que practican hoy, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ojo, los que practican, y ojo porque no todas son borracheras, no todas son fornicaciones y adulterios, inmundicias y lascivias, hechicerías, idolatrías, borracheras, orgías, envidias. No, también hay unos pecados del carácter que ya vimos: pleitos, celos, iras, contiendas. Ojo con eso. Entonces ahí termina y dice que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Y ahora empieza el versículo 22 con una palabra que se sobrepone a las obras de la carne. Oiga bien, se sobrepone a las obras de la carne. El versículo 22 pasa por encima de todo ese listado de cosas horribles. Más el fruto del espíritu. Así que aquí ya no es una obra mía, sino el resultado de. Y eso debemos tenerlo muy claro, lo hemos reiterado muchas veces. Las obras de la carne son mis acciones, lo que yo tengo que hacer. Pero el fruto del espíritu es lo que Dios hace en mi vida, la obra que Dios hace por su espíritu en mí, y esa obra en mí produce un fruto. No, reitero, no tienes que reventarte las venas haciendo fuerza. No, permítele a Dios, por su espíritu, por su presencia, por su palabra, obrar en tu vida. Permítele a Dios esta mañana que Él se glorifique en ti y este fruto maravilloso se dé en tu vida. Obras está en plural, pero fruto está en singular. Mas el fruto, por encima de todo lo que hemos mencionado, por encima de todo lo que hemos dicho, está el Espíritu obrando. Mas el fruto del Espíritu es, y recuerde que dividimos esto en 3 triadas, en 3 grupos de 3: amor, gozo y paz. Es lo que recibo de Dios y me da en mi vida, en mi existir. Yo tengo amor, yo tengo gozo, tengo paz.
es lo que Dios me da a mí. Por eso, hermano, es tan importante que usted valore el fruto del Espíritu en su vida. Hermano, usted no tendrá ningún rencor. Mire, es que el amor combate todo lo que son los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las enemistades. El amor llena su vida y usted no puede decir es que me cae gordo, es que me cae mal. No, usted tiene amor. Escuche esto. Primeramente se ama a usted a sí mismo. Usted tiene un amor propio. Hay cristianos que no se aman a sí mismos, que se desprecian a sí mismos. Hay hermanas que se desprecian a sí mismas. Perdone que se lo diga, se sienten menos, se sienten sucios, se sienten indignos, indignas. Pero cuando la obra del Espíritu se da en mi vida, aparece como fruto, como resultado del trato de Dios en mí, amor, gozo y paz. Mire qué bendición el fruto del Espíritu y esos acompañados de paciencia, benignidad y bondad. Esos acompañados de paciencia, amabilidad y bondad. Es decir, que es lo que el Espíritu me da para yo relacionarme con los otros, para tener una buena relación con mis semejantes. Ya tengo amor, ya tengo gozo, ya tengo paz en mi vida. Ahora, para compartir con mi hermano, con mi hermana, con el conocido, con el desconocido, tengo paciencia, benignidad o amabilidad y tengo bondad. Tengo compasión, tengo misericordia con el otro. Y añade la última triada, fe, fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así entonces nos ubicamos en el último de los frutos de Cantares 4, de los árboles, de las plantas de Cantares 4, en el aloes, en los aloes, el aloe vera, los aloes, dice Cantares 4, así lo plantea. Aloes, lo dice en plural, y aloes. Y esos aloes representan la característica, la cualidad o la virtud del fruto del Espíritu llamado templanza, que esa templanza es equivalente en nuestro idioma, en nuestro lenguaje hoy, al dominio propio. Al dominio propio. Palabra que en griego es enkrateia. Esa es la palabra griega para dominio propio o para templanza. Enkrateia. Así que como es representado por el aloe, y de pronto usted dirá, alguien dirá, hermano, ¿y ese aloe qué es? En algunos países lo conocen aloe vera. En nuestro país lo podemos conocer como la sábila. La sábila, para nuestro contexto y cultura, es más conocida como la sábila. Así que vamos a ver, el aloe o la sábila es una planta con hojas carnosas que tiene un afilado ápice y márgenes espinosos. Entonces usted ve que la hoja del aloe o de la sábila es como una sierra. Los bordes de la sábila son como una sierra que puede llegar, claro, a espinar, a chuzar, a rayar. Pero mire, usted lo curioso, eso es lo que se ve de la planta. Usted la ve y usted dice, uy, eso debe chuzar durísimo. Esa planta debe ser tremenda. Pero resulta que esta planta tiene la capacidad de conservar el agua de lluvia. Conserva el agua de lluvia.
lo que le permite sobrevivir durante largos periodos de tiempo en condiciones de sequía. Mire esa información tan interesante y tan importante. Le permite la planta almacena agua de lluvia, la almacena, y eso le permite vivir durante largos periodos de sequía porque tiene almacenada agua. Mire qué bonito esta característica del fruto del espíritu. Algunas especies de aloe tienen propiedades medicinales. No sé si los que están aquí en el chat recuerdan alguna aplicación de la sábila. ¿Cuándo se usa la sábila? La sábila tiene unas utilidades, unos usos muy especiales, pero dentro de ellos la planta tiene la capacidad de conservar, como tiene agua, lluvia, entonces digamos que tiene esa capacidad de hidratación. Por eso entonces tiene efectos medicinales como cuáles: la curación de heridas, o para aflicciones de la piel. Cuando la persona sufre una quemadura, cuando está quemada, entonces usted parte esa hoja, esa penca de la sábila, del aloe, ¿cierto? Y esa parte interna de ella, perdóneme, no poder hablar de mejor manera, pero usted ve que ella bota ese líquido como una baba. Es espeso, es viscoso. Y usted lo unta, lo engruda sobre la piel quemada y eso trae frescura. Eso trae alivio. Eso realmente es algo que trae una mejora, que trae una satisfacción, una calma. Entonces la herida, la quemadura, usted le unta esa sábila, ese aloe y produce frescura. Se aplica la gel obtenida de las hojas y ojo a esto, y su efecto, y aquí gracias mi hermana Lucy y Leonardo Rollero. Uy, Leonardo, qué bueno verlo desde Barranquilla. Dice: cuando alguien se quema, la sábila para las quemaduras. Así es, escuche eso, la sábila para la quemadura. Entonces, el alivio o su efecto calmante es casi inmediato. Usted se quema y coge la sábila y la unta, la engruda, y el alivio es casi inmediato. La templanza, que es representado, lo estamos haciendo en este ejercicio pedagógico, digamos, o andragógico, lo estamos aplicando a ese fruto del espíritu, a esa cualidad del fruto del espíritu, a esa virtud que es la templanza, y lo relacionamos con el aloe, con la sábila. Recuerde que templanza es dominio propio, dominio propio. Y recuerde esto, ¿por qué el fruto está en singular? Porque las virtudes o cualidades de este fruto se tienen todas. Yo no puedo decir: ay, hermano, que a mí Dios me dio amor, gozo y paz en mi vida. Uy, pero yo no le tengo paciencia. No. Si tienes amor, tienes también templanza. Desde la primera característica hasta la última, el fruto está completo. Por eso es singular. Por eso es singular. La templanza entonces significa moderación, sobriedad, continencia. Escuche eso. Una persona templada es aquella que modera sus deseos y sus apetitos. Oiga lo que el Espíritu da a mi vida. Una moderación para controlar mis deseos y mis apetitos. Recuerde el versículo que leímos casi iniciando, que dice: les digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Uy, pero qué difícil es eso. No, eso, los deseos de la carne son muy difíciles de controlar. Es que para eso viene la obra del Espíritu, para darte templanza, para moderar tus deseos y apetitos, sujetándolos a la razón. A ver, le aclaro algo. Es que no todos los deseos son pecaminosos. Todos tenemos deseos, pero hay unos que son pecaminosos. Todos tenemos apetitos, todos, pero hay apetitos que son pecaminosos. De pronto alguien esta mañana, bueno, son las 7:30 aquí en Colombia, de pronto en otros países ya es el mediodía, la 1:30 de la tarde, en algunos lugares, otros ya son las 2:30 de la tarde, otros 5:30, otros ya son las 9:30 de la noche. Pero un deseo puede ser, uy, ahorita para el desayuno yo quisiera una arepita con huevo frito. Bueno, ese deseo debe ser medido por la razón. Entonces le voy a explicar una cosa que hay que atender en la templanza. Entonces usted dice, bueno, hermano, una arepita con huevo frito y un café bien elegante, un cafecito bien sabroso, no creo que sea pecado. Bueno, está bien, no es pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu en mi vida? La obra del Espíritu produce en mí templanza para determinar, no es pecado, no es pecado. Pero voy a poner, esto es un ejemplo. De pronto alguien diga, uy, hermano, y esa arepita con huevito frito y cafecito y un pedacito así de rellena. ¡Ay, qué rico! Alguien puede pensar así, rellena. Y todos pues saben aquí que la rellena normalmente, tradicionalmente, es un embutido que está o contiene sangre. Sangre. Entonces, en algunos lugares los conocen como morcilla. Entonces dice, uy, con ese pedacito de morcilla. Pero recuerde que la palabra a nosotros nos dice que el Espíritu Santo, eso lo dice Hechos capítulo 15, el Espíritu Santo nos dice, no coman de ahogado, ni de sacrificado a los ídolos, no sangre. El Espíritu Santo nos dice, no sangre. Así que mi razón dice que la arepita con huevo y cafecito está bien, pero cuando entra la rellena o la morcilla, el Espíritu me debe indicar a mí, no lo hagas. Eso tiene sangre y tú no puedes, no debes. Bueno, poder sí, pero no debes. Porque el Espíritu dice, no, es pecado. Consumir sangre o ahogado es pecado. Así que entonces la templanza, el dominio propio me dice a mí, no. Pero que le voy a echar un pedacito de rellenita, de morcillita. No, señora. No, señor. No. Nada más la arepita con huevo y el cafecito. Eso es dominio propio. Pero resulta, entonces estamos hablando de algo pecaminoso. Algo pecaminoso. Pero sabe que la templanza, el dominio propio va aún más allá. ¿Cómo así, hermano Gonza? Sí, claro, va más allá. Porque resulta que al hermano, a la hermana en cuestión, la del ejemplo, le gusta echarle 3 cucharadas de azúcar al café. Que le gusta cargado de dulce, dulcecito, una miel. Pero resulta que ese hermano o esa hermana es diabético. Hombre, entonces yo debo tener dominio propio. Me encanta el café con mucha azúcar, pero aún la obra del Espíritu en mi vida me ayuda a tener ese dominio y decir, por favor, sin azúcar. No, hermano, pero es que el tinto sin azúcar, un café sin azúcar no sabe a nada. Bueno, los expertos, los baristas dicen que realmente el café se puede saborear mejor sin nada más, así como está. Ojalá usted pudiera coger el grano, molerlo y prepararlo y sin ningún aditamento, azúcar, nada más, así, natural. Ese es el verdadero placer y sabor del café. Entonces, el dominio propio me lleva a mí a determinar no solo no hacer lo que es pecado,
sino lo que no me conviene. Entonces la harina me hace daño, entonces me abstengo. Ahorita vamos a ver eso. El azúcar me hace daño, me abstengo. Uy, hermano, pero es que la boca me sangra. Sí, pero debo tener dominio propio. Debo tener dominio propio. Porque es que después estoy enfermo. Después estoy mal. Entonces yo debo tener dominio propio. Hermano, y de pronto usted dirá, mano Gonza, pero usted ¿por qué se puso a hablar de eso? Más bien, hable de la palabra. Queremos escuchar Biblia pura. Pero hermano, usted debe descansar lo que es recomendado. 10 de la noche, 11 de la noche, ya usted debería estar durmiendo. Porque el sueño es reparador, porque el cerebro, aunque no se apaga, se alimenta, descansa, se recupera aproximadamente de 10 de la noche a 2 o 3 de la mañana. Pero hay gente que se está acostando a las 2 de la mañana. Y no, hermano, tranquilo que yo duermo hasta las 10. Me acuesto a las 2 de la mañana y duermo hasta las 10 de la mañana. Ahí están 8 horas. Sí, pero ya ese sueño no es recuperador. Ya ese sueño no te sirve para realmente recuperar la fuerza. Entonces, una persona que está continuamente trasnochando, perdóneme, porque se pone a ver una película, porque se pone a ver una serie, coge Netflix y va a maratonear una serie hasta las 3 de la mañana. No, yo me levanto a las 9, ahí hay 6 horitas. Debes tener dominio propio. Perdone que se lo diga. Algunos para ver televisión, otros dicen, no, hermano, es que yo me engancho en un juego en línea y como hay gente de otros países, me toca jugar a esa hora y juegan videojuegos, celular, qué sé yo, hasta las 2 o 3 de la mañana. Pero de pronto alguien sea más espiritual y diga, hay poder viendo televisión hasta las 2 de la mañana, hay poder jugando, uy, no. No, hermano, yo sí me acuesto a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, pero leyendo la Biblia, estudiando la palabra, sacando mis sermones, haciendo análisis de la escritura. Tampoco está bien. Es que el día se hizo con un propósito y la noche también. Hermano, pero es que es el único tiempo que tengo. Es cuestión de administrar, de organizarse. Porque aunque estás leyendo la palabra, claro, y eso es bueno, pero te estás haciendo un daño físicamente. Estás afectando tu salud. Uy, hermano, es que mis horas productivas son en la noche madrugada. Mano, yo a la 1 de la mañana es que me vienen todas las ideas. Sí, pero puedes tener un problema de salud. Vas a tener una complicación. Y después vas a estar pidiendo oración que porque estás enfermo. Pero cuando vamos a revisar, es que no te estás cuidando. Es que no estás usando tu dominio propio. Ay, hermano, yo pensé que el dominio propio era para no emborracharme, para no fornicar. No, no. La templanza es necesaria en toda la vida. Entonces debes descansar. Debes tener tiempo para tu familia. Eso es dominio propio. El esposo que llega cansado del trabajo y llega a sentarse de una vez al televisor a canalear. Pero este hombre tiene dominio propio, tiene templanza y dice, no, mi esposa ha estado en casa todo el día trabajando, arreglando, aseando, esforzándose, preparando los alimentos, alistando mi ropa. Y yo llego del trabajo y ni la saludo casi, sino al televisor a canalear. ¿Por qué no tener un poquito de templanza y decir, pese a mi cansancio, voy a llegar a sentarme a hablar con ella, a charlar un ratico sabroso, a reírnos, a contarle mi día, a que ella me cuente el de ella? ¿Por qué no? A tomarme de la mano con ella y salir a dar una vuelta ahí en el barrio, en el parquecito. No tenemos plata. Ah, pero podemos tomarnos de la mano y caminar. ¿Qué más, amor? ¿Cómo te fue hoy? Estaba esperando este día. Qué chévere venir a hablar con dominio propio, templanza.
Llegué cansado y mis hijos están todo el día en el colegio, una parte, otra parte haciendo tareas. Y cuando yo llego, mis hijas quieren jugar conmigo. Oh, yo estoy muy cansado, cállense, no hagan bulla, que vengo estresado. Hermano, ¿cómo necesitamos esposos, padres, madres que tengan templanza, tengan dominio propio y sepan hacer lo que deben hacer, lo que es necesario hacer? La vida pasa rápido, la vida pasa rápido. Y mañana que tus hijos o tus hijas se casen y se vayan de casa y no quieran ni venir a visitarte, y como tú sean tan trabajadoras, tan trabajadores, que no tengan tiempo para ti, entonces tendrás que llorar y decir, hombre, si hubiera invertido tiempo, hombre, si los hubiera tratado bien, hombre, si realmente hubiéramos tenido una vida agradable, una vida de paz, de alegría, de armonía, si yo hubiera controlado mi mal genio, si hubiera tenido dominio propio de no gritarlos, de no insultarlos, seguramente ellos quisieran pasar más momentos conmigo. Templanza. Así que entonces una persona templada es la que modera sus deseos y apetitos, sujetándolos a la razón. Recuerde, no solo lo pecaminoso, también lo que me puede hacer daño, también lo que me puede enfermar. Hermano, no tolero la lactosa, no tolero la leche, pero voy a tomar. Ay, porque no me puedo negar ese placer. 2 de la mañana en urgencias. Sacaste la mitad de tu familia corriendo para urgencias por tu desorden, por no cuidarte, por no tener dominio propio. Así que la razón te debe ayudar. En el caso de los creyentes, no solamente nos sujetamos a la razón humana, se trata de someternos a la voluntad de Dios. Se trata de someternos a la voluntad de Dios. Fíjate dónde nos lleva la templanza. Hoy en día hay muy poca templanza en el mundo, ya que el mundo tiene una propaganda y es dar rienda suelta a los deseos y a las pasiones. Lo que se te ocurra en la cabeza. Aquí me preguntan el personal que trabaja de noche. Bueno, hermano, vea, de verdad, de corazón les digo, yo les voy a hacer una confesión. Yo les voy a hacer una confesión. En mi oración yo tengo muy en cuenta a la gente que debe trabajar de noche, como quienes, personal de la salud, personal de vigilancia, personal de producción de una empresa que trabaja 24 horas y necesita turnos. Yo oro por ellos, porque hermano, uno sabe, yo fui mucho tiempo trabajador de la seguridad y tenía que trasnochar y a veces hasta trabajar 24 horas. Hoy hay normas que impiden que una persona trabaje un turno tan largo, pero todavía se está dando. Los que trabajan en la salud a veces trabajan 36 horas seguidas. Y ese es un desgaste, hermanos. Créame. Por eso vienen los problemas de memoria. Por eso vienen los problemas de atención. Por eso vienen los problemas a veces de los sistemas como el sistema nervioso, como el sistema circulatorio. Entonces, yo oro por los hermanos que yo sé que en mi congregación deben trasnochar, deben hacer turnos. Y yo le digo al Señor, aunque no están durmiendo, no por vagos, sino por su trabajo. Señor, aunque no tengan el sueño reparador, dales tú la fuerza, dales tú ese vigor, dales tú esa bendición para que su cerebro descanse. No están jugando, no están perdiendo el tiempo, es su trabajo. Es la manera en que pueden sostener su familia. Señor, no hay otra forma. Deben trabajar de noche, ayudando a otros. Una enfermera, un enfermero, atendiendo la urgencia, atendiendo al necesitado. Así que yo le pido a Dios que les dé la fuerza, que el sueño reparador no pueden tener, que la presencia de Dios se los brinde, que Dios sea extraordinariamente bueno con ellos. Pero todos sabemos, no podemos tapar el sol con un dedo, de que eso genera algunas consecuencias. Puede ser que no sea ya, pero en el largo plazo va a ir cobrando el no haber descansado como se debía.
pero tenemos un Dios bueno. Hermana, usted que me escribió hace un momento, que trabaja de noche porque es enfermera, perfectamente Dios puede ayudarle. No dude de que la presencia de Dios le nutrirá, le alimentará. Es que usted no está haciendo nada indebido. Es diferente que usted se trasnoche viendo una película. Eso es distinto. ¿Cómo le digo yo a Dios, oh Señor, por favor, mi capacidad? Si es que estoy en una cosa que no está bien. Hermano, y cuando mis horas son productivas en la noche y no tengo para hacer mi trabajo durante el día, bueno, está bien. Pero teniendo tu tiempo en el día para trabajar y para producir, esperas que llegue la madrugada. Hay que tener templanza. Hoy el mundo lanza una campaña. Los medios están plagados. Los medios de comunicación. Sé tú mismo. Libérate. Vive como tú quieras. Tienes derecho a decidir. Tienes derecho a actuar como tú quieras. Haz lo que tú quieras. Vive como quieras. Lo que tú decidas está bien. Nadie tiene que decidir por ti. Y se da la propaganda de dar rienda suelta a mis deseos, a mis pasiones. Esa es la campaña del mundo hoy. Pero hoy tenemos también una campaña de Dios en nuestra vida. Y es que hay personas que sabemos que el dominio propio rinde beneficios. El dominio propio trae buenos resultados. El hacer la voluntad de Dios, el sujetarme a Dios, trae bendición. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, versículo 24 al 27. Vamos a ver si podemos leerlo para que usted vea cómo el dominio propio, la templanza, trae resultados. El apóstol Pablo está haciendo una comparación, un símil con los deportistas, la gente que por su disciplina debe restringirse de cosas. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, así dice la palabra, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Oiga esa expresión, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Es decir, que el deportista, usted ve que las selecciones de fútbol en determinado momento hacen una cosa que se llama concentración. Entonces los equipos de fútbol, las selecciones de un país, los clubes de fútbol se concentran. ¿Y a qué llaman concentración? A que ellos tienen una disciplina de aislarse de todo lo que les pueda distraer. En esa concentración, ellos deben tener un tiempo de descanso, un tiempo de entrenamiento, una alimentación adecuada. No pueden comer lo que quieran. Muchas selecciones de muchos países llevan su propio equipo de cocina, llevan sus chefs, sus cocineros, para que preparen los alimentos conforme a la necesidad de ese deportista. De todo se abstienen. El deportista quisiera salir a pasear, pero no puede. Hay una disciplina que le dice, debes quedarte aquí encerrado. Él quisiera comer de todo, pero solamente come lo que debe ser necesario. Él quisiera estar en la playa, bañándose en el mar, pero es tiempo de estar entrenando. Así que Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, como le dicen a la Copa de la Champions League, la orejona, la Copa del Mundo, el trofeo, la medalla de oro, estar en el podium. Ese es el premio de ellos. Pero Pablo dice, pero nosotros una incorruptible. Lo que Pablo está diciendo es,
Si un deportista se abstiene de todo, tiene dominio propio, tiene templanza por una corona corruptible, por un premio que va a pasar, que es pasajero, ¿cuánto más nosotros, aleluya, que tenemos una corona incorruptible en la gloria, que tenemos en la eternidad una recompensa y un galardón que son para siempre? Así que vale la pena tener dominio propio, vale la pena abstenerse de todo. Hermano, pero es que no, pero nada. Piensa en tu galardón, piensa en que Cristo viene pronto. Hermano, hermana, Cristo viene pronto. Y en esa venida ha de llevarnos a la patria celestial y ha de recompensar y ha de galardonar y ha de dar coronas. Así que vale la pena que tú no des rienda suelta a la carne, que tú no des rienda suelta a tus deseos, que tú hagas la voluntad de Dios. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Eso es templanza, eso es dominio propio. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Lo que Pablo está diciendo es, yo a mi cuerpo, yo a mi carne le digo, aquí hay que hacer la voluntad de Dios, aquí se le sirve es a Dios. No vas a hacer lo que tú quieras. Templanza. Ese aloe que produce frescura y calma de inmediato. Entonces el apóstol Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La templanza cuesta al principio, cuesta, pero bien, el resultado vale la vida, vale la pena. Es como el aloe, que tiene una apariencia que parece dura, con espinos, pero por dentro es fresca y funciona como bálsamo. ¿Se da cuenta? La sábila usted la ve y dice, uy, qué hojas tan ordinarias. Uy, eso tiene espinas. Mire esa apariencia tan fea. Ah, pero qué delicia lo que tiene por dentro. Qué beneficio lo que está dentro. De pronto alguien de usted, hermano, diga, qué vida tan aburridora. No va al baile, no toma trago, no se mete en peleas, no se mete en chismes. Mire, no disfruta de la vida. Esa jovencita, ese jovencito, tan llenos de vida, y los ve uno caminando para allá, para esa iglesia, que pesar cómo están perdiendo la vida. Eso es lo que ellos ven por fuera. Ah, pero por dentro tenemos una sustancia maravillosa. Por dentro no tenemos un gel como el del aloe, el de la sábila. Por dentro tenemos la presencia de Dios. El Espíritu de Dios, que es ese bálsamo que refresca, que funciona, que calma, que tranquiliza. De pronto tú en algún momento sufras. Pues hay que decirlo. Puede ser que haya un joven aquí que dice, hermano, pero a mí me gustaría ir al baile, me gustaría ir a la discoteca, me gustaría vivir la vida. De pronto. Pero él, aun cuando piensa así, dice, pero no lo voy a hacer. No voy a ceder al mundo. Voy a tener templanza. Ah, es que esa templanza viene es de Dios. No viene de ti, de mí, no. No es un resultado de nosotros. No. Eso es una virtud que viene del Espíritu de Dios. Esta engrateia, esta templanza, este dominio propio, es el control de uno mismo, pero no como resultado de la nobleza de los hombres, no como resultado de la habilidad humana, porque eso pondría distancia, porque diría, yo tengo dominio propio, yo tengo disciplina. Eso te llena de orgullo, muy distante al Espíritu de Cristo. Pablo emplea el término templanza con relación al fruto del Espíritu, a la obra del Espíritu de Dios. Así que eso hace que no nos
ensalza la voluntad del hombre natural, sino que ve los efectos de la vida espiritual, de la vida de Dios en mi vida. La presencia de Dios en mí me ayuda a controlar las pasiones y los impulsos que son propios del viejo hombre. Así que entonces, esta mañana, para mí es una bendición decirle que el Espíritu de Dios le va a dar templanza y dominio propio. Esta mañana podemos decirle al Señor, Señor, dame ese amor, que es el motor de la vida cristiana, que es el primer ingrediente que pone Dios en nuestra vida. Ese amor es una fuerza poderosa que lleva a alguien a hacer cosas por el ser amado, y nosotros amamos al Señor nuestro Dios y amamos a nuestro prójimo. El gozo se manifiesta al reconocer que Dios es soberano, y por más pruebas que tengamos, nuestra vida está en las manos de Dios. Estar a cuentas con Dios, saber que mi deuda fue saldada, tener comunión con Dios y el prójimo, me da paz y me da tranquilidad en medio de las pruebas y de las dificultades, de las tribulaciones. La paz es saber soportar y afrontar el ataque y el menosprecio de otro. El Espíritu de Dios me da paciencia de tolerar personas por un largo tiempo, me da esa capacidad. Una persona que tiene benignidad es dulce, suave, adaptable. Ser benigno es ser bueno, es ser generoso, es ser fácil, llevadero, considerado. El Espíritu pone en mí actos de santidad y rectitud que me dan bondad, que es una cualidad que Dios imparte en mí. Me da el apego a Dios en medio del fracaso. A eso llamamos fe, fidelidad. No traicionamos a nuestro Dios. Cuando llega la mansedumbre, llega la plenitud, cuando se enfrenta a la ira y no toma retaliaciones, no se venga, me da mansedumbre. Y por último, este fruto me da una característica que es el control propio, el control de mi pensamiento, el control de mi enojo, el control de mis palabras. Y esa templanza, ese dominio propio refleja el poder de Dios en mi vida. Que el Espíritu dé su fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y lo que Pablo está diciéndonos en esa expresión es definitivamente la ley no te da estas cosas. Esto te lo da el Espíritu de Dios. Oremos esta mañana y digámosle, Señor, pon en mi vida tu fruto abundante y que cuando tú vengas a este huerto, a esta vida, sientas un aroma agradable. Y cuando venga Aquilón, y cuando venga los vientos huracanados, y cuando vengan esas tempestades, de mí lo que salga es aromas de la presencia de Dios. Oremos y digámosle al Señor, ayúdanos para que el fruto de tu Espíritu esté vigente, latente en nuestra vida. Señor Jesús, esta mañana agradecemos tu palabra. Agradecemos, Señor, ser ese huerto cerrado, ser ese jardín donde tú has puesto, Señor, tu presencia, tu espíritu, donde tú has puesto tu obrar, donde tú has puesto, Señor, tu mano para que en nosotros se dé ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Siempre esté presente ese fruto en nuestra vida. Y aunque vengan, Señor, los vientos huracanados, aunque vengan las pruebas, las dificultades, de nosotros siempre salga un aroma agradable para la gloria y la exaltación del nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, rogamos que tu fruto en nuestra vida sea, Señor, evidente, sea, Señor, abundante y sea notable para nosotros y para otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.